En la plaza mayor, un anciano barría con lentitud la acera frente a la panadería. Al ver pasar el carruaje negro con las iniciales doradas en la portezuela, se quitó el sombrero, aunque nadie lo viera. Ahí va el joven Valdés, murmuró a su nieto, que jugaba con una rueda de madera. Cuidado con los que llevan el apellido como corona, hijo. No todos saben llevarlo con alma. Dentro del carruaje, Mateo Valdés miraba por la ventanilla con los dedos crispados sobre los papeles de herencia que su padre le había entregado esa misma mañana. El peso de las expectativas lo aplastaba como una losa de mármol. A sus 28 años, ya era dueño de viñedos, fábricas y 3 fincas, pero no de su destino. El linaje no se negocia, Mateo, le había dicho su padre, con la voz fría como el vino de invierno. Un Valdés no se casa por capricho. Se casa para continuar lo que otros construyeron. Mateo cerró los ojos un instante. Recordó a Elena, su prometida, con aquella sonrisa suave que parecía hecha de luz de luna. Ella no venía de una familia poderosa. Su padre era librero, su madre tejía mantas para sobrevivir. Pero en sus ojos había una ternura que ninguna fortuna podía comprar. ¿Y si no puedo? Había preguntado Mateo a su madre, en un susurro, la noche anterior. ¿Y si la amo más que al propio nombre? La señora Valdés, con las manos entrelazadas como en oración, lo miró con una tristeza antigua. El amor, hijo, es un lujo que los Valdés no siempre pueden permitirse. El carruaje se detuvo frente a la mansión. Las puertas se abrieron solas, como si la casa misma respirara con la presencia de su heredero. Mateo bajó, y el viento levantó las puntas de su abrigo. En ese momento, vio a Elena esperándolo en el jardín, con un libro en las manos y el cabello recogido con sencillez. Al verlo, sus ojos brillaron como si el mundo entero hubiera vuelto a su lugar. ¿Te han dicho algo?, preguntó ella, acercándose con paso leve. Mateo no supo qué responder. Quiso abrazarla, decirle que todo estaría bien, que lucharía por ellos. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por siglos de tradición, por el silencio de los retratos que lo miraban desde las paredes del vestíbulo. Aún no, mintió, con la voz quebrada. Pero lo haré. Te lo prometo. Ella sintió, pero ya había leído la verdad en su mirada. No había ira en su rostro, solo una resignación dulce y dolorosa, como el adiós de una canción que ya no volverá a sonar. Y así, bajo el mismo cielo que había visto nacer y morir generaciones de Valdés, Mateo la visitaba cada vez menos. Cuando lo hacía, sus palabras eran corteses, distantes, como si temiera que cualquier afecto verdadero pudiera traicionarlo ante los ojos de su familia. Y ella, con la paciencia de quien ha aprendido a amar en la sombra, no lo presionaba. Solo le servía té, le arreglaba el cuello del abrigo con dedos temblorosos, y lo despedía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Volverás pronto?, preguntó una tarde, al verlo ponerse el sombrero frente a la puerta. Mañana, dijo él, sin mirarla del todo. Pero no volvió al día siguiente. Ni al otro. Pasaron 3 semanas. En la soledad de la biblioteca, Elena pasaba las horas releyendo cartas que nunca envió. Escribía como si las palabras pudieran salvarla de la indiferencia que la rodeaba. Querido Mateo, comenzaba una y otra vez, como si al repetir su nombre lograra mantenerlo cerca. Pero nunca sellaba los sobres. Los guardaba en un cajón de madera de cedro, junto a un retrato pequeño que él le había regalado en su primer aniversario. Fue en una de esas noches, con la luna alta y el viento golpeando suavemente los postigos, que escuchó pasos en el pasillo. El corazón le dio un vuelco. Corrió a la puerta, descalza, con el camisón arrugado por el sueño. Pero no era Mateo. Era la señora Guzmán, la fiel ama de llaves, con una lámpara temblorosa en la mano y una expresión que no supo descifrar. Señora Elena, comenzó la mujer, con voz baja, casi avergonzada. El señor Mateo ha venido. Pero no está solo. Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Asintió en silencio, se alisó el cabello con las manos, y descendió la escalera como si cada peldaño fuera una prueba. Al llegar al salón, los vio, Mateo, de espaldas a la chimenea, y a su lado, una mujer joven, elegantemente vestida, con una mirada firme y una postura que no pedía permiso para existir.
Elena, dijo Mateo, con una voz que no reconoció, te presento a Lucía de Alvear. Su familia ha acordado con la mía un compromiso. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Elena no dijo nada. Solo miró a Lucía, y en sus ojos no había odio, ni celos, solo una tristeza antigua, como si hubiera visto ese momento venir desde el primer día en que supo que amaba a un hombre que no le pertenecía del todo. ¿Y yo?, preguntó al fin, con una calma que la sorprendió a ella misma. Mateo bajó la mirada. Tú seguirás teniendo todo lo que necesites. Esta casa, la finca en el campo, tu nombre, todo permanecerá. ¿Mi nombre?, repitió, con una sonrisa frágil. ¿Qué nombre, Mateo? Porque si dejas de llamarme, tu esposa, ¿qué soy? Él no respondió. Y en ese silencio, Elena supo que había perdido no solo al hombre, sino también el derecho a existir en su historia. Lucía, incómoda, dio un paso al frente. Señora Valdés, comenzó, pero Elena levantó una mano con suavidad. No. No soy la señora Valdés. Todavía no lo soy, y quizás nunca lo fui del todo. Esa noche, mientras la casa dormía, Elena empacó lo esencial, unos vestidos, sus libros, el retrato, y la carta que había escrito 1000 veces pero nunca enviada. Al alba, un carruaje la esperaba en la puerta trasera. Nadie la despidió. Solo la señora Guzmán, desde la ventana de la cocina, lloró en silencio. La finca en el campo era hermosa, sí, con jardines silvestres y un lago que reflejaba el cielo como un espejo. Pero para Elena, era una prisión de terciopelo. Los días se volvieron largos, vacíos, llenos del eco de lo que pudo haber sido. Y sin embargo, no se quebró. Cada mañana, se levantaba al primer canto del gallo. Cuidaba las flores, enseñaba a leer a las hijas del mayordomo, escribía en su diario con letra firme. No por esperanza, sino por dignidad. Porque si el mundo la había olvidado, ella no se olvidaría a sí misma. Un año después, llegó la noticia, Mateo y Lucía se habían casado. La boda había sido fastuosa, comentada en toda la región. Elena no lloró. Solo encendió una vela en la capilla pequeña de la finca y murmuró, que seas feliz, Mateo. Aunque ya no sea a mi lado. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Porque 3 años más tarde, una carta sellada con el escudo Valdés llegó a la finca. Lucía había muerto. Complicaciones después del parto. El bebé no sobrevivió. Elena sostuvo la carta entre sus manos temblorosas. No sentía alegría, ni alivio. Solo una pena infinita por aquel hombre que, una vez más, había sido arrastrado por las corrientes del deber. Y en ese momento, mientras el viento movía las cortinas como si quisiera abrazarla, supo que su historia con Mateo no había terminado. Porque hay amores que no mueren, aunque los entierren bajo capas de silencio. Pero en la ciudad, el nombre Valdés no dejaba de resonar. Mateo, tras la muerte de Lucía, había vuelto a casarse, esta vez con una viuda de buen linaje y corazón frío, y de esa unión nacieron 3 hijos, Andrés, Diego y Camila. Hijos educados en colegios europeos, acostumbrados a los salones y a los títulos, ajenos por completo a la sombra que su padre arrastraba como una cadena invisible. Fue en una visita médica rutinaria, cuando Camila tenía apenas 16 años, que el doctor Márquez, un hombre de edad y mirada cansada, dejó escapar una frase que sembró la primera semilla de la verdad. Tu abuelo siempre tuvo miedo de que el linaje se rompiera, dijo, mientras revisaba los antecedentes familiares. Por eso insistió tanto en que tu padre se casara tras la muerte de Lucía, y antes de eso, preguntó Camila, frunciendo el ceño. El doctor se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Nada, niña. Olvida lo que dije. Pero Camila no olvidó. Esa noche, en la biblioteca de la mansión, revolvió cajones, buscó en los archivos polvorientos que nadie tocaba desde la época de su abuelo. Halló cartas selladas, documentos de propiedad a nombre de Elena Rivas, y una partida de matrimonio, fechada antes del nacimiento de su padre. ¿Quién es Elena Rivas?, le preguntó a su madre días después, con voz cuidadosamente neutral. La mujer palideció. Nadie importante.
Una antigua amiga de la familia. No la menciones delante de tu padre. Pero fue en una cena de gala, mientras los sirvientes retiraban los platos de porcelana y los violines tocaban una melodía melancólica, que Camila oyó algo que la heló hasta los huesos. Dicen que tu padre tuvo una primera esposa, comentó una tía lejana, entre sorbos de vino. La encerró en una finca para que no avergonzara al apellido. Nunca se divorciaron, ¿sabes? Solo, la borraron. Camila sintió que el aire se le escapaba. Miró a su padre, que fingía no escuchar, pero sus nudillos estaban blancos alrededor del vaso. Al día siguiente, en el despacho de Mateo, Camila plantó los documentos sobre su escritorio. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Mateo no levantó la vista al principio. Solo cerró los ojos, como si estuviera esperando ese momento desde hacía décadas. Porque no era una historia para contar, dijo por fin, con voz ronca. Era una vergüenza que cargué solo, hasta hoy. ¿Vergüenza? Repitió Camila, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Ella era una vergüenza? No. Gritó él, golpeando la mesa. Ella era todo. Pero el mundo no entendía. La familia no aceptaba. Y yo, no tuve el valor de elegirla. Un silencio espeso cayó entre ellos. Afuera, el viento gemía entre los árboles, como si el pasado estuviera respirando detrás de las paredes. ¿Dónde está ahora? Preguntó Camila, con voz apenas audible. Mateo miró por la ventana, hacia el horizonte neblinoso. En el roble. Siempre estuvo allí. Esperando, aunque ya no supiera qué. Esa misma semana, Camila descubrió que su hermano mayor, Andrés, también había encontrado pistas. Había estado investigando en secreto, movido no por curiosidad, sino por una inquietud que no podía nombrar, la sensación de que su propia identidad estaba construida sobre una mentira. ¿Crees que ella nos odia? Le preguntó Diego una noche, mientras fumaban en el balcón. No, respondió Camila. Creo que ni siquiera piensa en nosotros. Pero eso es lo que más duele. Que para ella, somos fantasmas. Y para nosotros, ella es un secreto que nos define sin que lo sepamos. El golpe definitivo llegó cuando, en una reunión con los accionistas de la empresa familiar, un rival de negocio soltó, con una sonrisa venenosa, dicen que el verdadero heredero legal del apellido Valdés no es ninguno de ustedes, sino el marido de una mujer que vive en el roble. ¿No es curioso? Mientras ustedes firman papeles, hay alguien que nunca firmó un divorcio. Andrés palideció. Miró a su padre, que permaneció impasible, pero con las venas del cuello marcadas como cuerdas a punto de romperse. Esa noche, en la habitación de Camila, los tres hermanos se reunieron. No hubo gritos, ni acusaciones. Solo una determinación silenciosa. Tenemos que ir a verla, dijo Camila. No como herederos. No como Valdés. Sino como hijos que quieren saber de dónde vienen, y quién pagó el precio de nuestro nombre. Y así, con el corazón en la garganta y el pasado respirando en sus espaldas, los tres hermanos prepararon el viaje que cambiaría para siempre la historia de la familia, y el destino de una mujer que creyó que su vida ya no importaba a nadie. Hada de jardines tan bien cuidados que parecían susurrar secretos. ¿Y si no quiere vernos? Murmuró Diego, con la voz más baja que el viento. Entonces nos iremos, respondió Camila. Pero al menos lo intentaremos. Avanzaron por el sendero de grava, cada paso más pesado que el anterior. Desde una de las ventanas del segundo piso, una cortina se movió ligeramente. Dentro de la casa, Elena observaba. No con miedo, ni con rencor, sino con una curiosidad serena, como quien ve llegar una tormenta que ha estado anunciándose en el horizonte desde hace años. Se alisó el delantal, se acomodó el cabello blanco en un moño sencillo, y bajó las escaleras con la dignidad de quien no tiene nada que esconder, ni nada que ganar. Abrió la puerta antes de que llamaran. Los tres hermanos se detuvieron en seco. No era la figura frágil y quebrada que habían imaginado. Era una mujer erguida, con ojos profundos como pozos antiguos, y una calma que los hizo sentir desnudos. «Buenos días», dijo ella, con una voz suave pero firme. «Los he estado esperando».
Camila, sorprendida, apenas pudo articular, ¿sabía que vendríamos? No con certeza, respondió Elena, esbozando una sonrisa mínima. Pero el pasado siempre regresa. Solo hay que saber esperarlo con la puerta abierta. Los invitó a pasar. La sala olía a lavanda y madera envejecida. Sobre la mesa había una tetera humeante y 4 tazas dispuestas con cuidado, como si hubiera preparado todo desde antes. Siéntense, dijo, señalando los sillones. No morderé, y dudo que ustedes tampoco. Andrés, el primero en romper el hechizo, habló con la voz tensa de quien lleva mucho tiempo conteniendo preguntas. ¿Usted es la primera esposa de nuestro padre? Elena asintió, sin titubear. Lo fui. Y lo soy aún, legalmente. Nunca firmamos los papeles que el mundo exige para borrar a una persona. Camila sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca vino a reclamar lo que era suyo? Elena sirvió el té con manos tranquilas. Porque lo que era mío, no era algo que pudiera reclamar con papeles. Era su corazón. Y ese ya no me pertenecía desde mucho antes de que me trajeran aquí. Diego, con los ojos brillantes, se inclinó hacia adelante. Pero, nosotros no sabíamos. Nadie nos dijo nada. ¿Nos odió? ¿Nos consideró intrusos? Elena lo miró con una ternura tan repentina que el muchacho contuvo el aliento. ¿Odiarlos? Ustedes eran niños. Hijos de un hombre atrapado entre el deber y el amor. No, nunca los odié. Solo sentí pena. Por ustedes. Por él. Por todos los que nacieron con un apellido que los obligaba a vivir a medias. Un silencio largo se extendió, lleno no de vacío, sino de cosas dichas sin palabras. ¿Y ahora? Preguntó Camila, con la voz temblorosa. ¿Qué quiere de nosotros? Elena dejó la taza sobre la mesa y los miró uno por uno, como si estuviera viendo no solo sus rostros, sino también las sombras que los habitaban. Nada. No quiero nada de ustedes. Pero si han venido buscando la verdad, están en el lugar correcto. Solo les pido una cosa, no vengan a mí buscando enemigos. Vengan buscando personas. Porque todos, su padre, ustedes, yo, hemos sido prisioneros de la misma mentira. Andrés bajó la cabeza. El negocio familiar está en peligro. Hay documentos que mencionan su nombre. Si alguien los hace públicos, todo podría desmoronarse. ¿Y creen que yo haría eso? Preguntó Elena, con una tristeza casi maternal. ¿Que después de tantos años de silencio, de tanto cuidado por no dañar lo que él construyó, ahora saldría a destruirlo? No, dijo Camila rápidamente. No creo eso. Pero, ¿por qué aceptó desaparecer? Elena se levantó, caminó hacia la ventana y miró el jardín. Porque amé a Mateo más de lo que odié su cobardía. Y porque, en ese entonces, creí que protegerlo era mi último acto de amor. Volvió a sentarse, y esta vez su voz tenía un filo de resignación antigua. Pero el tiempo cambia las cosas. Y ahora solo quiero que, si deciden contar esta historia, lo hagan con verdad y con respeto. No por mí. Por ustedes. Porque no se puede construir un futuro sobre cimientos que uno mismo no conoce. En ese momento, desde el pasillo, el reloj de péndulo marcó las 11. El sonido grave y regular pareció sellar un pacto invisible entre ellos. ¿Podemos volver a verla? Preguntó Diego, casi en un susurro. Elena los miró, y por primera vez, una lágrima asomó en su ojo, pero no cayó. Esta puerta siempre estará abierta. No por lealtad al pasado, sino por esperanza en el futuro. Y mientras los 3 hermanos se levantaban, con el alma más pesada pero también más ligera, supieron que no habían venido a descubrir a una mujer olvidada, sino a recuperar una parte de sí mismos que nunca supieron que les esperó. Fue en la tercera visita de Camila cuando el aire mismo pareció contener la respiración. Elena la recibió en el jardín, sentada en una mecedora blanca, con un libro abierto sobre las rodillas y una manta fina sobre los hombros, aunque el sol aún calentaba suavemente la tarde. Sabía que vendrías hoy. Dijo sin levantar la vista. ¿Cómo? Preguntó Camila, acercándose con una sonrisa tímida.
porque es el día en que las rosas del rincón este abren sus pétalos por primera vez. Siempre vienes cuando algo nuevo está por nacer. Camila se sentó en el banco frente a ella, bajo la sombra de un almendro. Guardó silencio un momento, dejando que el canto de los pájaros llenara el vacío. Luego, con voz apenas más fuerte que un susurro, dijo: «Mi padre está enfermo». Elena no se inmutó. Solo cerró el libro con lentitud y lo dejó sobre la mesa de hierro forjado. ¿Grave? No lo dice, pero lo sentimos. Está cansado. No es el cuerpo. Es el alma. Como si hubiera esperado demasiado para pedir perdón y ya no supiera cómo hacerlo. Elena miró hacia el horizonte, donde el cielo se fundía con los campos en un dorado suave. El perdón no se pide, Camila. Se recibe. Y a veces, el mayor acto de amor es darlo, sin esperar que te lo pidan. ¿Usted lo perdonó? Elena suspiró, y en ese suspiro había décadas. Lo perdoné el día que dejé de odiarme a mí misma por haberlo amado tanto. Porque amarlo no fue un error. Elegir callar, eso sí lo fue. Pero incluso en ese silencio, intenté ser digna. Y eso fue mi redención. Camila bajó la mirada, con los ojos húmedos. Temo que, si no habla con él ahora, nunca más tendrá la oportunidad. Y tengo miedo, de que, cuando él se vaya, todo lo que usted fue se borre para siempre. Como si nunca hubiera existido. Elena la miró entonces, con una intensidad que hizo temblar a Camila. ¿Crees que eso me importa? ¿Que mi nombre quede en los libros de historia, o en los testamentos? No, hija. Lo que me importa es que ustedes, no repitan los mismos errores. Que no dejen que el miedo decida por ustedes. Que no entierren el amor bajo capas de decoro. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en el brazo de la mecedora, y caminó lentamente hacia una arca de madera que descansaba bajo el porche. La abrió con llave, y sacó un sobre amarillento, bien atado con un cordel rojo. «Toma», dijo, entregándoselo. «Son cartas que escribí a Mateo. Nunca las envié. Pero están llenas de lo que nunca pude decirle en voz alta. Si crees que puedes soportar leerlas, dáselas. Si no, quémalas. No importa. Lo importante ya fue dicho, aquí», señaló su pecho, donde siempre permaneció. Camila tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué confía en mí?» «Porque en tus ojos veo lo que él perdió al elegir el mundo antes que el corazón», respondió Elena, con una sonrisa triste. «Y porque tú, no estás dispuesta a perder lo mismo». El viento levantó las hojas del almendro, y por un instante, ambas mujeres se miraron como si se reconocieran más allá del tiempo, más allá del apellido, más allá del dolor. «Volveré», prometió Camila. «Sí», dijo Elena. «Y la próxima vez, no vendrás sola». No era una pregunta. Era una certeza. Y en el silencio que siguió, mientras Camila se alejaba por el sendero, Elena volvió a su mecedora, cerró los ojos y murmuró, tan bajo que solo el viento lo escuchó: «Ya casi termina, Mateo. Ya casi estás libre». Pero ni ella ni Camila sabían que, mientras hablaban, en la ciudad, un viejo socio de la familia Valdés había recibido una copia anónima de la partida de matrimonio entre Mateo y Elena, y que, al día siguiente, esa copia estaría sobre el escritorio de un periódico local. El pasado, esta vez, no volvería en silencio. El secreto de los Valdés, heredero ocultó a su legítima esposa durante décadas. Andrés no pudo terminar de leer. Sus manos temblaban tanto que el papel se le escurrió entre los dedos. Corrió al despacho de su padre, donde lo encontró sentado frente al ventanal, con una taza de café intacta y la mirada perdida en el jardín que ya no reconocía como suyo. «Padre», gritó, arrojando el periódico sobre el escritorio. «¿Qué es esto?» Mateo no se movió al principio. Solo lentamente, con una calma que aterraba más que cualquier grito, tomó el diario y lo abrió. Sus ojos recorrieron las líneas como si ya las hubiera leído 1000 veces en sus pesadillas. «Alguien ha decidido que el pasado ya no puede esperar», dijo con voz ronca. «¿Elena te envió esto?», preguntó Andrés, con los ojos inyectados de furia y miedo. «No», respondió Mateo,
con una tristeza infinita. Ella jamás haría algo así. Entonces, ¿quién? Alguien que quiere quebrarnos. Alguien que sabe que el nombre Valdés ya no es tan fuerte como antes. En ese momento, Camila entró corriendo, con el mismo diario en la mano y el rostro pálido. Está en todas partes. En las calles, en los cafés, hasta en la iglesia lo están comentando. Dicen que tú la encerraste. Mateo cerró los ojos. No la encerré. La aparté. Pensé que la protegía. La enterraste viva. Gritó Andrés, golpeando la mesa. Y ahora todos saben que nuestra madre, que Lucía, no era tu esposa legítima. ¿Qué somos nosotros? ¿Fantasmas con apellido? Diego apareció en la puerta, con los ojos rojos. Acabo de hablar con los abogados. Hay accionistas que ya están retirando sus inversiones. Y los primos amenazan con impugnar la herencia si no se prueba que el matrimonio con Lucía fue válido. Un silencio denso, casi irrespirable, se instaló en la habitación. Fuera, el mundo entero parecía estar colapsando sobre los hombros de un hombre que ya no tenía fuerzas para sostenerlo. Tengo que ir a verla, dijo Mateo de pronto, levantándose. ¿A verla? Repitió Camila. ¿Ahora? ¿Después de todo? Sí. Ahora, respondió él, con una determinación que no habían visto en años. Porque si alguien va a enfrentar las consecuencias de mis errores, seré yo. No ella. No ustedes. Camila lo miró fijamente. ¿Y qué le dirás? La verdad, dijo, con una voz quebrada. Por fin, solo la verdad. Horas después, el mismo carruaje que tantas veces había llevado a Mateo lejos del roble lo devolvía, esta vez con paso lento, como si el caballo también sintiera el peso de lo que estaba por ocurrir. Elena lo esperaba en el porche. No con sorpresa, ni con rencor, sino con una quietud que lo conmovió hasta los huesos. Sabía que vendrías, dijo, sin moverse de su mecedora. Lo siento, fue lo único que logró decir Mateo, con la voz quebrada por el peso de 30 años de silencio. Lo siento, por todo. Elena lo miró largo rato, como si estuviera viendo no al hombre frente a ella, sino al muchacho que una vez le juró amor bajo la lluvia. No me pidas perdón a mí, Mateo. Pídeselo a los hijos que criaste creyendo que su historia era completa, cuando en realidad, siempre les faltó una mitad. ¿Y tú? Preguntó él, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Me perdonas? Ella se levantó, caminó hasta él, y colocó una mano sobre su mejilla con una ternura que lo hizo temblar. Te perdoné hace mucho. Pero perdonarte no significa olvidar. Y no puedo fingir que no me rompiste el corazón, aunque lo hayas hecho sin querer. Mateo bajó la cabeza, abrumado. Todo se está desmoronando. El negocio, el nombre, la familia, entonces, dijo Elena, con una calma profunda, quizás era hora de que cayera. Porque lo que se construye sobre mentiras, nunca es verdadero. Él la miró, asombrado. ¿Y qué hago ahora? Lo que siempre debiste hacer, respondió ella. Reconocerme. No por el dinero, no por los títulos, sino porque merezco existir en tu historia. Y porque tus hijos merecen conocerla completa. En ese momento, desde el camino, se escuchó el traqueteo de otro carruaje. Los 3 hijos de Mateo bajaron uno tras otro, con expresiones distintas, Andrés, con la mandíbula apretada, Diego, inseguro, Camila, con los ojos brillantes de esperanza. Vinimos contigo, dijo Camila, acercándose. Porque esta historia, también es nuestra. Elena los miró, y por primera vez, algo en su mirada se suavizó. No eran extraños. Eran los hijos del hombre que amó. Y en sus rostros, veía pedazos de él, y también de sí misma, en la forma en que Camila inclinaba la cabeza, en la mirada curiosa de Diego, en la rigidez noble de Andrés. Entren, dijo, abriendo la puerta. Hoy no hay secretos. Solo verdades, y segundas oportunidades. Mientras todos entraban, el viento movió las cortinas de la sala, como si el pasado y el futuro se saludaran por fin, sin miedo. Pero afuera, en la carretera principal,
un hombre de traje oscuro observaba la casa desde lejos, con una sonrisa fría en los labios. «Que disfruten su reunión», murmuró. «Porque lo peor aún no ha comenzado». Y en su maletín, una carta sellada con el escudo de la corte esperaba para ser entregada al día siguiente, una demanda de nulidad de herencia, presentada por un pariente lejano que, «es una demanda», dijo, con la voz seca. Presentada por Emilio Valdés, primo segundo del abuelo. Alega que, como el matrimonio entre padre y Lucía fue nulo, porque tú jamás te divorciaste de Elena, todos nosotros somos ilegítimos, y por tanto, sin derecho a heredar. Un silencio helado cayó sobre la habitación. Fuera, los pájaros seguían cantando como si el mundo no estuviera al borde del abismo. Mateo se levantó lentamente, con el rostro ceniciento. Emilio, siempre fue ambicioso. Pero nunca pensé que llegaría a esto. ¿Y qué dice la ley?, preguntó Diego, con la voz temblorosa. Que tiene razón, intervino Elena, con calma sorprendente. Legalmente, si no hubo divorcio, cualquier otro matrimonio es inválido. Y los hijos, nacen fuera del vínculo legal del apellido. Camila la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿perdemos todo? No, dijo Elena, con una firmeza que los sorprendió a todos. No perderán nada que realmente les pertenezca. Porque lo que construyeron con sus propias manos, con su inteligencia, con su esfuerzo, eso nadie se lo puede quitar. Pero el nombre sí puede ser cuestionado. Mateo se dejó caer en una silla, como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo. Fui un necio. Pensé que escondiendo la verdad, la protegía. Pero solo la enterré, y ahora resurge para destruir a mis hijos. No fue tu intención, dijo Elena, acercándose. Y eso cuenta. Pero Andrés no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Se levantó de golpe, con los ojos encendidos. No podemos quedarnos aquí, esperando a que un buitre se lleve todo lo que construimos. Tenemos que actuar. ¿Y qué propones?, preguntó Mateo, exhausto. Que presentemos una declaración pública. Que reconozcas a Elena como tu esposa legítima, y que declares que, a pesar de todo, fuiste tú quien nos crió, quien nos dio nombre, quien nos enseñó lo que significa ser Valdés. Que el mundo entero sepa que, aunque el papel diga una cosa, el corazón dice otra. Elena lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Eres igual que él cuando tenía tu edad. Luchas con fuego, pero a veces, el fuego quema lo que más amas. Prefiero quemarme antes que dejar que nos arranquen la identidad. Gritó Andrés. ¿No somos ilegítimos? Somos Valdés porque lo vivimos, no porque un papel lo diga. En ese momento, desde el pasillo, se escuchó un crujido. Todos se volvieron. Era la señora Guzmán, la antigua ama de llaves, que había venido en secreto desde la ciudad al enterarse del escándalo. Perdonen la intromisión, dijo, con la voz temblorosa, pero, hay algo que deben saber. El abuelo, antes de morir, guardó un documento. Lo escondió en la biblioteca, detrás del retrato de la bisabuela. Decía que solo debía usarse si el nombre corría peligro de desaparecer. Mateo se levantó de un salto. Vamos. Ahora mismo. Horas después, en la mansión de San Lorenzo, bajo el polvo de décadas, encontraron un sobre lacrado con cera roja y el sello familiar. Dentro, una carta manuscrita por el viejo patriarca Valdés, fechada pocos días antes de su muerte: si algún día el linaje se ve amenazado no por enemigos externos, sino por la verdad de su propia sangre, que se sepa, reconocía a Elena Rivas como no era legítima en vida. Y aunque el mundo no lo supo, yo le di mi bendición. Que sus hijos, aunque nacidos de otro vínculo, lleven el nombre con honor, porque el verdadero Valdés no se mide por papeles, sino por el alma. Andrés sostuvo la carta como si fuera un relicario. Esto lo cambia todo. No, dijo Elena, con voz suave. Esto no cambia la ley. Pero sí cambia el alma de esta familia. Mateo la miró, con los ojos llenos de una emoción que ya creía olvidada. ¿Vendrás conmigo a la corte? ¿A testificar? No como mi esposa, sino como la mujer que merece ser recordada. Elena bajó la mirada un instante.
Luego, con una sonrisa serena, asintió. Iré. Pero no por ti. Ni por ellos. Iré porque es hora de que las mujeres como yo dejen de ser sombras en las historias de los hombres. Esa noche, mientras todos dormían, Camila encontró a su padre en el jardín, mirando las estrellas. ¿Tienes miedo?, le preguntó, sentándose a su lado. Sí, respondió él. Pero por primera vez en años, también tengo esperanza. Y en el cielo, una estrella fugaz cruzó el firmamento, como si el destino mismo, pero cuando la puerta se abrió y Elena entró, no hubo estruendo, ni lágrimas, ni teatro. Solo una mujer anciana, erguida, con un vestido sencillo y los ojos tranquilos de quien ya no teme a nada. A su lado caminaba Mateo, no como un heredero, sino como un hombre que por fin había dejado de huir. ¿Esa es ella?, susurró alguien en las filas traseras. La esposa que enterraron viva, respondió otro. En la primera fila, Camila apretaba las manos de Diego y Andrés, como si temiera que el suelo se abriera bajo ellos. Cuando el juez llamó a Elena a declarar, su voz, aunque suave, resonó en cada rincón del salón. Señora Rivas, comenzó el abogado de Emilio, con una sonrisa fría, ¿es cierto que usted fue dada de baja socialmente por la familia Valdés y mantenida aislada durante más de 30 años? Elena lo miró sin parpadear. Nadie me dio de baja. Fui apartada. Pero no por prisión, sino por elección. La mía y la de Mateo. Aunque errónea, fue una elección. ¿Entonces admite que fue escondida para proteger el honor del apellido? Admito que fui silenciada, por un mundo que valoraba más el apellido que el alma. Pero yo no fui la única víctima. Él también perdió. Sus hijos también. Todos perdimos algo, por miedo a la verdad. El abogado apretó los labios, sorprendido por la serenidad de su respuesta. Intentó atacar de nuevo. Y ahora, tras décadas de silencio, ¿por qué decide hablar? Elena hizo una pausa. Miró a Mateo, luego a los 3 jóvenes en la primera fila. Porque el silencio ya no protege. Solo entierra. Y yo, ya no quiero que mis nietos crezcan pensando que el amor debe esconderse para ser respetable. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el juez bajó ligeramente la cabeza, conmovido. Fue entonces cuando Mateo pidió la palabra. No como acusado, sino como testigo de su propia redención. Señoría, dijo, con voz firme, yo soy el responsable. Fui yo quien eligió el miedo sobre el amor. Fui yo quien permitió que el deber me cegara. Pero jamás dejé de amarla. Y si la ley dice que mis hijos no son legítimos, que así sea. Pero que el mundo sepa que los crié con el mismo orgullo, el mismo cariño, la misma sangre, que cualquier padre daría al hijo de su corazón. Camila no pudo contener las lágrimas. Ni Diego. Andrés, con los puños apretados, miraba al suelo, pero sus hombros temblaban. Emilio, desde su asiento, palideció. No esperaba esto. No esperaba dignidad. No esperaba amor. Al final del testimonio, el juez, un hombre mayor de bigote canoso y mirada cansada, miró a Elena y le dijo, Señora Rivas, si usted hubiera querido venganza, hoy tendría el mundo a sus pies. ¿Por qué no la busca? Ella sonrió, apenas. Porque la venganza no devuelve lo perdido. Solo agranda la herida. Yo no vine aquí a destruir, vine a sanar. El juez asintió lentamente. Y cuando, días después, emitió su fallo, sorprendió a todos. Reconoció la invalidez legal del segundo matrimonio. Sí. Pero también declaró que, por razones de equidad moral, vinculación afectiva y reconocimiento público prolongado, los hijos de Mateo Valdés conservarían el apellido y los derechos patrimoniales, siempre y cuando se incluyera en los registros oficiales una nota histórica. La familia Valdés reconoce a Elena Rivas como su primera y legítima esposa, cuyo nombre fue olvidado, pero nunca borrado del corazón de quienes la conocieron. Al salir del tribunal, bajo una lluvia suave que parecía lavar el pasado, Mateo tomó la mano de Elena. Gracias, dijo, con la voz rota. Por no odiarme. Nunca te odié, respondió ella. Solo esperé a que volvieras, a ti mismo.
Detrás de ellos, Camila abrazó a sus hermanos. No había ganado nadie. Pero tampoco había perdido nadie del todo. Y mientras caminaban juntos, los 5, por primera vez, hacia un futuro que ya no estaba escrito por el miedo, el viento llevó consigo las últimas hojas del solos. Al llegar a la plaza, donde los faroles comenzaban a encenderse uno a uno, Mateo se detuvo. Miró a Elena, y en sus ojos había algo que ella no había visto en décadas: paz. Verdadera, frágil, pero real. ¿Quieres cenar con nosotros?, preguntó, casi con timidez. En la mansión. No como una visita. Como lo que siempre fuiste. Elena no respondió de inmediato. Observó a Camila, que la miraba con una mezcla de esperanza y temor. A Diego, que no soltaba la mirada del suelo, como si aún no creyera que todo había terminado bien. A Andrés, que ahora caminaba con los hombros menos rígidos, como si hubiera dejado caer una armadura invisible. No en la mansión, dijo al fin, con suavidad. Allí los fantasmas son demasiado fuertes. Pero, sí. Cenaré con ustedes. En algún lugar nuevo. Donde podamos empezar, aunque sea tarde. Camila sonrió, con los ojos brillantes. Conozco un sitio. Pequeño, junto al río. Cocinan con leña y las mesas crujen, pero es honesto. Perfecto, dijo Elena. Y así, en una taberna humilde con cortinas de lino y olor a pan recién horneado, los 5 se sentaron alrededor de una mesa redonda, como si el universo hubiera querido reparar con círculos lo que antes fue roto en líneas rectas y frías. El silencio al principio fue incómodo, pero no hostil. Fue el silencio de quienes se están conociendo de verdad por primera vez. Fue Diego quien lo rompió, con voz tímida. ¿Le gustaba leerle a mi padre? Elena lo miró, sorprendida, luego sonrió. Sí. Le leía poesía. Becker, sobre todo. Él decía que las palabras sonaban más dulces cuando salían de mis labios. Mateo bajó la mirada, con una sonrisa leve. Y era cierto. ¿Y por qué dejó de hacerlo?, preguntó Camila. Porque un día me dijo que ya no tenía tiempo para poesía, respondió Elena, con una tristeza serena. Que el mundo exigía prosa dura, sin metáforas. Pero yo escribo poemas, confesó Diego, ruborizándose. Nadie lo sabe. Ni siquiera en la universidad. Elena extendió la mano y cubrió la de él con la suya, áspera por los años, pero cálida. Entonces, eres el hijo del corazón. Porque el alma siempre encuentra su eco, aunque tarde siglos en resonar. Andrés, que hasta entonces había permanecido callado, levantó la vista. Yo nunca supe cómo amar sin calcular el costo. Creía que el afecto era debilidad. Pero verlos hoy, ver como usted, como ella, no exigió nada, y aún así nos devolvió todo. Su voz se quebró. Tragó saliva, y continuó. Quiero aprender. A ser mejor. No solo como heredero, sino como hombre. Elena lo miró con una ternura inesperada. El primer paso es admitir que uno ha estado ciego. Y tú, Andrés, acabas de abrir los ojos. Mateo, con la voz más baja que el crujido del pan que partía, dijo, durante años, creí que protegerte me hacía noble. Pero solo me hacía cobarde. Hoy, al verte frente al juez, con esa dignidad, supe que no te perdí por tu silencio, sino por mi ruido. Por mis excusas, mis miedos, mis decisiones vacías. Elena lo miró fijamente. No digas eso. Aún no es tarde para reconstruir. No como marido y esposa, tal vez nunca más como antes. Pero como almas que se reconocen. Y como abuelos que tienen nietos que merecen conocer toda su historia. En ese momento, desde la puerta de la taberna, una figura familiar apareció. Era la señora Guzmán, con una cesta en las manos y los ojos llenos de lágrimas. Perdonen la intromisión, dijo, pero he cocinado el guiso de alubias que tanto le gustaba a usted, señora Elena. El que hacía su madre. Pensé que quizás querrían un sabor de antes. Elena se levantó, fue hacia ella, y la abrazó con una fuerza que sorprendió a todos.
Gracias, susurró. Por recordar lo que el mundo olvidó. Mientras la señora Guzmán servía el guiso humeante, Camila miró a su padre y a Elena, y sintió algo que nunca había sentido antes: pertenencia. No por sangre, no por papel, sino por verdad. Pero en medio de esa paz recién tejida, en una esquina sombría de la plaza, Emilio observaba desde lejos, con las manos en los bolsillos y los dientes apretados. No había ganado la fortuna, pero aún tenía cartas por jugar. Porque esa misma mañana, había recibido una carta anónima con un solo nombre escrito: Clara. Y debajo, una sola frase: ella sí es la hija legítima. Y está viva. El viento, que momentos antes había traído alivio, ahora llevaba una nueva sombra. Camila fue quien la recibió del cartero, con una extraña sensación en el estómago, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. La llevó al roble aquella misma tarde, sin decir una palabra, solo con los ojos inquietos y las manos temblando levemente. Elena estaba en el jardín, podando las últimas rosas del otoño, cuando Camila se detuvo frente a ella, extendiendo el sobre como si fuera un objeto sagrado o peligroso. «Es para usted», dijo, con voz apenas audible. Elena se limpió las manos en el delantal, tomó la carta, y al ver la caligrafía, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. No dijo nada. Solo la abrió con movimientos lentos, como si cada segundo le doliera. Dentro, una sola hoja. Y en ella, escritas con tinta azul desvaída, estas palabras: «Madre, he sabido lo del juicio. Sé que ha vuelto a la luz. No le pido nada. Solo que, si alguna vez quiso saber si su hija sobrevivió. Yo soy Clara. Y estoy viva». El sobre se le escapó de las manos. Cayó al suelo, junto con sus rodillas. «¿Hija?», susurró Camila, horrorizada. «¿Usted tuvo una hija?». Elena no respondió de inmediato. Solo levantó la vista al cielo, como si buscara una señal, una explicación, un perdón que nunca había pedido. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. «Sí», dijo al fin, con una voz que parecía venir de muy lejos. «Tuve una hija. Nació prematura, tan pequeña que apenas cabía en mis manos. Los médicos dijeron que no viviría. La bauticé en secreto, en la capilla de la finca, con el agua del lago y el nombre de mi madre, Clara». «¿Y?», preguntó Camila, con el corazón en la garganta. «La enterramos al alba, bajo el roble más viejo. Solo Mateo y yo lo supimos. O eso creíamos». «Entonces, ¿quién es esta Clara?». Elena cerró los ojos. «No lo sé. Pero si alguien conoce ese nombre, alguien sabe lo que nunca se publicó». Esa noche, en la mansión, la tensión era palpable. Mateo, al enterarse, se desplomó en una silla, con la mano sobre el pecho, como si el pasado le hubiera dado un puñetazo. «¿Crees que sobrevivió?», preguntó, con la voz quebrada. «No es posible», dijo Elena. «La vi. La sostuve. Estaba fría». «Pero, ¿y si los médicos se equivocaron?», intervino Diego. «¿Y si alguien la tomó, y la crió lejos?». «¿Quién haría algo así?», preguntó Andrés. Fue Camila quien, con los ojos llenos de una intuición aterradora, dijo en voz baja: «¿Y si fue obra de la propia familia? ¿Si alguien pensó que era mejor reemplazarla? ¿Que naciera una hija, válida, en otro seno, mientras la verdadera desaparecía?». Un silencio helado los envolvió. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió, y Emilio entró sin llamar, con una sonrisa fría y una mujer a su lado. Joven, de ojos profundos y rasgos que, al instante, hicieron que Elena se llevara una mano a la boca. «Permítanme presentarles», dijo Emilio, con voz suntuosa. «A Clara Valdés. La hija legítima de Mateo y Elena, y la verdadera heredera del apellido». La joven dio un paso adelante. No parecía triunfante. Solo cansada. Como si hubiera cargado ese nombre durante años sin saber a quién pertenecía. «No vine por dinero», dijo, con voz suave pero firme. «Vine porque, después de una vida entera siendo criada como la sobrina huérfana, merezco saber quién soy».
miró a Elena, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Usted me cantaba una nana, antes de que me llevaran. Aún la recuerdo. Duérmete, mi flor del río, Elena soltó un sollozo. Esa nana, solo la cantaba a mi hija. Nadie más la conocía. Mateo se levantó, tambaleándose. ¿Quién te crió? ¿Quién te dijo la verdad? La señora Guzmán, respondió Clara. Hace un mes. Estaba muriendo de un cáncer. No quiso irse sin confesar. Dijo que, tras el nacimiento, el patriarca Valdés la obligó a llevármela a una familia lejana. Que la niña que enterraron, no era yo. Que yo fui intercambiada. Un grito ahogado escapó de Camila. La señora Guzmán, la misma que les había llevado el guiso, la leal, la silenciosa, había guardado ese secreto durante más de 30 años. ¿Por qué? Preguntó Elena, con la voz rota. Porque creyeron que una hija no bastaba, dijo Clara. Querían un heredero varón. Y si la esposa no podía darlo, mejor borrarla del mapa. A ella, y a su hija. En ese momento, Elena se levantó, caminó hacia Clara, y la tomó entre sus brazos sin dudar. No importaba si era verdad o mentira. En ese abrazo, no había duda, era su sangre. Su eco. Su segunda oportunidad. No volverás a estar sola, susurró. Nunca más. Mientras tanto, Emilio observaba desde el umbral, satisfecho. Ahora sí, la verdadera heredera ha regresado. Y con ella, todo vuelve a su lugar. Pero lo que no sabía era que, en los ojos de Clara, no había ambición. Solo una pregunta que resonaba más fuerte que cualquier reclamo, ¿qué es el nombre, sin amor? Y en esa habitación, donde tantas verdades habían sido enterradas, durante días, apenas habló. Se limitaba a observar, cómo Elena regaba las rosas, cómo tejía pañuelos con hilos antiguos, cómo susurraba al viento como si le contara secretos. Hasta que, una madrugada, mientras el rocío aún cubría el jardín, Clara salió descalza y se sentó en el banco bajo el almendro. Elena la vio desde la ventana. No dijo nada. Solo preparó 2 tazas de té de manzanilla y la acompañó. ¿Por qué no me buscaste antes? Preguntó Clara de repente, sin mirarla. Siempre supe, en algún rincón de mi alma, que no pertenecía a donde me criaron. Elena dejó la taza sobre la mesa de hierro forjado y suspiró. Porque creí que estabas muerta. Y cuando crees que perdiste a alguien, no buscas. Solo lloras. Y aprendes a vivir con el hueco. Pero si hubieras sospechado, ¿no habrías luchado? Sí, respondió Elena, con una tristeza antigua. Pero en aquel entonces, yo no tenía poder. Ni voz. Solo un nombre que ya no me pertenecía. ¿Cómo iba a buscar a una hija que el mundo entero juraba que no existía? Clara se abrazó a sí misma, como si tuviera frío, aunque la mañana era cálida. Me criaron en una aldea lejana. Con gente buena, sí, pero que siempre me miraba como si fuera un error. Nunca tuve un retrato de mi madre. Solo una canción, y un nombre que nadie más usaba. Elena extendió la mano, con temor, y tocó suavemente la de Clara. ¿Cantarías esa nana, para mí? Clara cerró los ojos. Y con una voz temblorosa, casi infantil, comenzó, duérmete, mi flor del río, que la luna te mece en su regazo, que el viento no lleve tu suspiro, y el mundo no sepa que eres la paz. Las lágrimas brotaron sin control de los ojos de Elena. Esa era la nana que le cantaba a mi bebé, la noche antes de que, no pudo terminar. Clara abrió los ojos, húmedos también, y por primera vez, la miró directamente. Entonces, soy tuya. Siempre lo fuiste, dijo Elena, con la voz quebrada. Aunque el mundo dijera lo contrario. En ese momento, desde el camino, se escuchó el traqueteo de un carruaje. Era Camila, sola. Bajó con una carta en la mano y el rostro pálido. La señora Guzmán, ha muerto, dijo, con la voz baja. Pero antes de irse, dejó esto. Para ti, Clara. Y para ti, madre. Entregó 2 sobres.
Clara abrió el suyo con manos temblorosas. Dentro, una llave oxidada y una nota: la caja está enterrada bajo el roble donde creíste que enterraban a tu hija. Allí está la verdad. Perdóname. Fui débil. Pero te amé como si fueras mía. Elena tomó el segundo sobre. Lo abrió. Dentro, solo una frase: sabía que un día ella volvería. Y que tú, Elena, la reconocerías, no por los papeles, sino por el alma. Un silencio sagrado cayó sobre el jardín. Tenemos que ir, dijo Clara. Sí, asintió Elena. Hoy enterramos las mentiras y desenterramos la verdad. Horas después, bajo la sombra del viejo roble, las tres mujeres cavaron con palas prestadas. El suelo estaba blando, como si la tierra misma estuviera dispuesta a revelar su secreto. Y allí, envuelta en lona encerada, estaba una caja de madera con el escudo Valdés desgastado. Dentro, encontraron un diario encuadernado en cuero, un mechón de cabello rubio atado con una cinta azul, y un certificado de nacimiento, firmado por el propio patriarca Valdés. Clara Valdés Rivas. Nacida el 14 de octubre de 1977. Hija legítima de Mateo Valdés y Elena Rivas. ¡Viva! Camila leyó en voz alta, con la voz temblando. Entonces, nunca estuviste muerta. Solo, escondida. Clara tomó el mechón de cabello y lo apretó contra su pecho. Todo este tiempo, estuve viva, pero sin nombre. Ahora, tengo los dos. Elena la abrazó, y esta vez, no fue un abrazo de reencuentro, sino de rescate. De dos almas que se habían estado buscando a través del tiempo. Pero mientras celebraban en silencio, en la ciudad, Emilio recibía una visita inesperada. Un hombre de traje negro, con un maletín en la mano. El plan ha funcionado, dijo el hombre. Ahora que la hija legítima ha aparecido, la herencia está dividida. Y con la confusión, usted puede reclamar el control total. Emilio sonrió, pero esta vez, con una duda en los ojos. ¿Y si ella se niega a firmar? No lo hará, dijo el hombre. Las hijas siempre obedecen, cuando creen que están recuperando el amor de su madre. Y en ese instante, Emilio sintió un escalofrío. Porque por primera vez, no estaba seguro de si estaba salvando el apellido, o destruyendo la única verdad que quedaba. Mientras tanto, en el roble, Clara miraba el horizonte y susurraba: ¿sabías? Mateo bajó la cabeza. No. Te lo juro por lo más sagrado. Si hubiera sabido que estabas viva, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Pero no lo hiciste, dijo Clara, sin alzar la voz. Porque no supiste mirar más allá de lo que te dijeron. Como todos. Fui un cobarde, admitió, con la voz quebrada. Pero no por falta de amor. Por exceso de miedo. Y ese miedo, me robó 30 años de tu vida. Y a ti, 30 años de tu padre. Elena se levantó entonces y se acercó, colocándose entre ellos no como barrera, sino como puente. Ella no vino a juzgarte, Mateo. Vino a conocerte. Y a decidir si quiere que seas parte de su historia. Mateo miró a Clara, con los ojos llenos de una súplica silenciosa. No te pido que me perdones. Solo, que me permitas estar. Aunque sea en los márgenes. Aunque sea en silencio. Clara lo observó largo rato. Luego, lentamente, dio un paso al frente. Y otro. Hasta que estuvo frente a él, a apenas 1 metro de distancia. Cuando era niña, dijo, soñaba con un hombre que me esperaba en una gran casa, con los brazos abiertos. Cada vez que me decían, huérfana, yo cerraba los ojos y lo imaginaba. Alto, fuerte, con una sonrisa que me dijera, ya estás en casa. Hizo una pausa. Una lágrima resbaló por su mejilla. Pero ahora que estás aquí, no eres ese hombre. Eres un anciano arrepentido. Y eso, duele más. Mateo cerró los ojos. Las lágrimas brotaron sin control. Lo sé. Y no merezco ni tu dolor. Pero si me das una sola oportunidad, te mostraré que, aunque llegué tarde, aún puedo amarte como mereces. En ese momento, desde el jardín,
Camila se acercó con una silla y la colocó junto a Clara. Siéntate, papá, dijo, con una ternura inesperada. No como heredero. No como Valdés. Solo, como abuelo. Y fue en ese instante, bajo el cielo violeta del crepúsculo, que Mateo se sentó por primera vez no como dueño de nada, sino como hombre que empezaba desde cero. Clara no lo abrazó. No aún. Pero se sentó a su lado. Y eso, para los tres, fue más que suficiente. Durante horas, hablaron. De todo. De los libros que leía Clara, de las cartas que Elena nunca envió, de los sueños rotos y los que aún podían florecer. Y aunque el silencio volvía cada tanto, ya no era incómodo. Era cómplice. Pero mientras la luna ascendía, Clara, con la voz apenas audible, dijo, Emilio me visitó ayer. Me ofreció firmar unos papeles. Dice que, si reconozco que soy la única heredera legítima, me dará el control total de la empresa, y hará que todos ustedes pierdan su nombre. Elena se tensó. ¿Y qué le dijiste? Nada, respondió Clara. Porque quería saber, ¿ustedes qué harían? Mateo miró a sus hijos, a Elena, a esta hija que la vida le había devuelto como un milagro tardío. Renunciaría a todo. Antes de volver a dividir esta familia. Yo también, dijo Camila. Porque ya no importa quién tiene el papel. Importa quién tiene el corazón. Clara los miró, uno por uno. Y por primera vez, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Entonces, ya sé quién soy. Pero mientras pronunciaba esas palabras, en la carretera principal, dos faros cortaban la oscuridad. Un coche negro se detuvo frente a la verja de El Roble. Del asiento del conductor bajó Emilio. Y del otro lado, el hombre de traje negro, con el maletín en la mano. Es hora, dijo. O firma hoy, o pierde todo. Incluyendo a su madre. Emilio. Asintió, pero sus manos temblaban. Porque ya no estaba seguro de que era peor, perder el apellido. Detrás de él, el hombre de traje negro permanecía en la sombra, sin cruzar el umbral, como si supiera que en esa casa ya no tenía derecho a entrar. Perdónenme la intromisión, dijo Emilio, con una voz que no era la suya. Pero, necesito hablar con Clara. A solas. Clara no se movió. Solo lo miró, con una calma que lo hizo retroceder un paso. No hay secretos aquí, dijo. Si tienes algo que decir, dilo frente a todos. Emilio tragó saliva. Miró a Mateo, a Elena, a Camila, y finalmente al hombre que lo seguía como una sombra. Vete, le ordenó con sequedad. Ya no necesito tu ayuda. El hombre frunció el ceño, pero obedeció. Se alejó, pero no sin antes lanzar una mirada fría a través de la ventana. Cuando estuvieron solos, Emilio cerró la puerta con lentitud y se apoyó contra ella, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. He estado mintiendo, confesó, con la voz quebrada. Durante semanas. Desde que supe que Clara existía, me dijeron que era mi oportunidad. Que si la usaba bien, el control de la empresa sería mío. Que ustedes, perderían todo. ¿Quién te dijo eso? Preguntó Mateo, con los ojos entrecerrados. El consejo. Los mismos que ahora se preparan para declarar la empresa en quiebra si no presento un heredero puro. Y Clara, según los papeles que encontramos, es la única con sangre Valdés reconocida legalmente desde el nacimiento. Clara se levantó, con el corazón latiendo como un tambor lejano. ¿Y viniste a pedirme que firme? ¿Que los traicione? No. Gritó Emilio, con los ojos llenos de lágrimas. Vine a advertirles. Porque hoy, mientras revisaba los archivos antiguos, encontré algo que no debía existir. Sacó un sobre del interior de su chaqueta. Lo entregó a Elena con manos temblorosas. Es una carta del abuelo. Dirigida a ti. Fechada el día que nació Clara. Elena lo abrió con dedos inseguros. Leyó en silencio. Y al terminar, su rostro se transformó, no de tristeza, sino de asombro. Dice que ordenó el intercambio, dijo, con voz temblorosa.
que mandó enterrar a una niña enferma en su lugar, para proteger a Clara. Porque sabía que si nacía una hija, la familia la rechazaría, y a ti te borrarían para siempre. Entonces, ¿el patriarca sabía? Preguntó Camila, horrorizada. Sí, dijo Emilio. Y no lo hizo por crueldad. Lo hizo por amor. Porque creyó que, si Clara desaparecía, tú, Elena, perderías todo. Pero si la ocultaba, algún día podría regresar. Y contigo. Un silencio sagrado cayó sobre la habitación. Pero si eso es cierto, dijo Clara, con la voz apenas audible, entonces mi existencia no fue un error. Fue un acto de resistencia. Sí, susurró Elena. Te salvaron, para que un día nos salvaras a nosotras. Emilio se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. He estado tratando de ganar una guerra que ya estaba perdida desde el principio. Porque lo que ustedes tienen, no se puede comprar con papeles. Es algo que ni el apellido Valdés puede contener. Mateo se acercó a él y puso una mano en su hombro. Entonces, hermano, deja de luchar contra nosotros. Lucha con nosotros. Emilio levantó la vista, con los ojos llenos de una emoción que no había mostrado en años. ¿Aún soy parte de esta familia? Siempre lo fuiste, dijo Camila. Solo te olvidaste de mirarte en el espejo correcto. En ese momento, desde la ventana, vieron cómo el coche negro del hombre de traje se alejaba por el camino, furioso. Pero ya no importaba. Porque algo más fuerte que los contratos, más antiguo que los títulos, acababa de renacer entre ellos, la lealtad verdadera. Pero mientras la calma volvía, Clara, con una intuición que parecía venir del alma misma, murmuró, algo aún falta. Algo que el abuelo no contó. Y en ese instante, como si el destino respondiera, el viejo reloj de péndulo en el pasillo dio las 12, esto, estaba entre las pertenencias de la señora Guzmán, dijo, con la voz temblorosa. Lo guardé porque reconocí la caligrafía. Lo entregó a Clara. Ella lo abrió con lentitud, como si temiera lo que pudiera contener. Dentro, una carta. Y una fotografía pequeña, desgastada por el tiempo. En la foto, una mujer joven sostenía a una niña de cabello rubio, junto a un hombre de traje oscuro. Al dorso, una frase escrita con tinta azul, Clara a los 3 años. Con su madre adoptiva, doña Inés, y su tío Emilio. San Isidro, 1980. Clara palideció. ¿Tío Emilio? Todos miraron a Emilio. Él, por primera vez, bajó la cabeza con vergüenza. Sí, confesó. Yo, la visitaba. En secreto. Desde que supe la verdad. No como heredero, sino como quien se sentía culpable. Mi tía Inés la crió como suya, pero siempre supe quién era. Y cada año, en su cumpleaños, le dejaba un libro. Nunca firmado. Solo, con una flor presionada entre las páginas. ¿Los libros de Becker? Preguntó Clara, con los ojos brillantes. ¿Eran tuyos? Emilio asintió, con la voz apenas audible. Eran los que leía tu madre, según me contó la señora Guzmán. Pensé que, si no podía darte un nombre, al menos podría darte un pedazo de su alma. Elena se llevó una mano al pecho, conmovida. Por eso reconociste la nana. Porque alguien te la cantaba, aunque fuera en secreto. Diego, con los ojos llenos de una emoción nueva, dijo entonces, pero si Emilio sabía, ¿por qué ahora intentó usarla? Porque el miedo es más fuerte que la memoria, respondió Emilio, con la mirada fija en el suelo. Durante años, creí que el apellido era todo. Hasta que la vi, y vi en sus ojos lo mismo que veo en los de ustedes, que el nombre no nos define. Nosotros definimos el nombre. En ese momento, Clara se levantó, caminó hasta el escritorio antiguo de la sala, y tomó una pluma y un papel en blanco. Todos la observaron en silencio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Camila. Lo que nadie ha hecho en esta familia, respondió Clara, mientras escribía con mano firme. Decidir por mí misma. Y escribió una sola línea: yo, Clara Valdés Rivas, renuncio a cualquier derecho legal sobre la herencia de los Valdés,
a condición de que se reconozca públicamente a Elena Rivas como madre legítima, y que mis hermanos conserven su lugar en la familia, no por sangre, sino por amor. Dejó la pluma sobre la mesa. El ruido que hizo al caer resonó como un trueno lejano. No vine a tomar. Vine a dar. Porque si el apellido Valdés vuelve a significar algo, será porque lo dignificamos con verdad, no con posesión. Mateo se acercó a ella, con los ojos llenos de lágrimas. Eres más Valdés de lo que ninguno de nosotros supo ser. Pero en ese instante, desde afuera, se escuchó el rugido de un motor. Otro coche. Esta vez, con el emblema del tribunal. ¿Quién más viene ahora?, preguntó Andrés, con el ceño fruncido. La puerta se abrió sin que nadie la llamara. Era una mujer mayor, de pelo blanco y traje sencillo, con una valija de cuero en la mano. Al ver a Clara, se detuvo. Y sin decir una palabra, se arrodilló. Doña Inés, susurró Clara, corriendo hacia ella. La mujer la abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Perdóname, mi niña. Por no decirte la verdad antes. Por creer que protegerte era mentirte. No tienes que pedir perdón, dijo Clara, llorando. Me diste una vida. Y eso no tiene precio. La mujer se levantó, miró a Elena, y con una reverencia casi antigua, dijo, cuide bien de ella. Porque aunque yo la crié, su alma siempre fue suya. Y en ese momento, todos comprendieron, el círculo se había cerrado. No con venganza, no con triunfo, sino con reconocimiento. Pero mientras la luna iluminaba el jardín, el hombre de traje negro observaba desde lejos, con una sonrisa torcida. Renunciar es noble, murmuró. Pero la ley no entiende de nobles intenciones. Y en su maletín, guardaba una última carta. Una que cambiaría todo, una vez más. En la sala, aún conmovidos por la llegada de doña Inés, cuando el viento sacudió las ventanas como si quisiera arrancarlas de sus goznes. Fue entonces cuando Camila, mirando por la ventana, vio al hombre de traje negro de pie junto al roble. No caminaba. Solo observaba. Como si esperara a algo, o a alguien. Hay que irnos, dijo, con voz urgente. Él no vino solo. Pero antes de que pudieran moverse, los faros de otro coche rasgaron la oscuridad. Esta vez, no era un visitante. Era la policía. 2 agentes entraron sin llamar. Con ellos, una mujer de rostro severo y traje oscuro, con una carpeta en la mano. ¿Clara Valdés Rivas?, preguntó, con voz impersonal. Clara asintió, con el corazón golpeándole las costillas. Tiene usted que acompañarnos. Hay una orden de comparecencia inmediata ante el tribunal. Al parecer, su renuncia no es válida. ¿Por qué no?, intervino Mateo, adelantándose. La mujer abrió la carpeta y extrajo un documento sellado con el sello del Ministerio Público. Porque acaba de surgir una nueva prueba. Un testamento hológrafo, firmado por el patriarca Valdés poco antes de morir. En él, se establece que ningún descendiente de Elena Rivas puede heredar, a menos que haya sido reconocido públicamente antes de su mayoría de edad. Y Clara, fue escondida hasta hoy. Un frío heló la habitación. Eso es imposible, dijo Elena, con la voz temblorosa. Él me bendijo. Lo vi en sus ojos. Los ojos no firman testamentos, respondió la mujer, con frialdad. Los papeles, sí. Clara palideció. Miró a sus hermanos, a su madre, a Mateo. Entonces, todo fue en vano. No. Gritó Diego, con los ojos llenos de lágrimas. Ustedes no pueden borrarla solo porque el papel no la nombró a tiempo. La ley no se negocia con sentimientos, joven, dijo uno de los agentes. Pero en ese momento, Emilio, con una determinación que nadie le conocía, se interpuso. Espere. Hay algo que no sabe. Se volvió hacia Clara y le tomó las manos. Hace 20 años, cuando cumpliste 18, fui a verte. Llevaba una carta de Mateo, y una fotografía de Elena. Te la entregué. Y tú, la guardaste. Clara abrió los ojos como platos.
Sí, la tengo. La guardé en el libro de Becker. Nunca supe por qué. Tráela. Urgió Emilio. Camila corrió a la habitación donde Clara había dejado sus cosas. Volvió con el libro. Entre sus páginas, amarillenta por el tiempo, estaba la carta. Y en el reverso, escrita con la letra de Clara adolescente, una frase: hoy supe quién soy. Y aunque el mundo no lo sepa, yo sí. Emilio la mostró a la funcionaria. Esto es reconocimiento voluntario. Escrito por ella misma antes de los 21 años. Cumple con el espíritu de la cláusula. La mujer frunció el ceño, pero no pudo negar la evidencia. Esto complica las cosas. No las complica, dijo Elena, con una calma que impresionó a todos. Las aclara. Porque el alma no espera a la ley para existir. Y Clara existió siempre. La funcionaria guardó silencio un largo momento. Luego, con un suspiro casi imperceptible, cerró la carpeta. Voy a presentar esto al juez. Pero adviértoles, el testamento es claro. Si no convencen al tribunal de que hubo reconocimiento real, todo el patrimonio Valdés pasará al Estado. Se marcharon tan rápido como habían llegado. El silencio que dejaron era más pesado que antes. Clara se dejó caer en una silla, con la carta apretada contra el pecho. ¿Y si no nos creen? Mateo se arrodilló frente a ella, como un padre que por fin sabe cómo amar. Entonces construiremos algo nuevo. Porque ya no necesitamos un hombre para ser quienes somos. Pero, ¿y ustedes? Preguntó, mirando a Camila, a Diego, a Andrés. ¿Perderán todo por mí? Andrés, con la mandíbula apretada, respondió: ya perdimos mucho por silencios. No perderemos más por miedo. En ese instante, doña Inés tomó la mano de Elena. Usted la tuvo en el corazón durante décadas. Eso es más fuerte que cualquier testamento. Afueras, la tormenta finalmente estalló. La lluvia golpeaba el techo como tambores de guerra. Pero dentro de la casa, algo distinto crecía, una decisión. No de pelear por lo que era suyo, sino de proteger lo que habían encontrado. Y mientras los relámpagos iluminaban el rostro de Clara, ella comprendió algo que nadie le había dicho: el verdadero legado no estaba en las tierras, ni en los títulos. Estaba en el coraje de decir: yo soy, aunque el mundo entero dijera: no puedes. Pero en la oscuridad del bosque, el hombre de traje negro encendió un cigarrillo y murmuró al viento: aún no termina. Porque el testamento no era el único secreto del viejo Valdés. Clara no había dormido. Se sentaba junto a la chimenea apagada, con la carta de su juventud aún en las manos, cuando Mateo entró en silencio, con una taza de té humeante. No puedes seguir castigándote, dijo, dejando la taza sobre la mesa baja. Lo que pase en el tribunal no define quién eres. Pero define si puedo quedarme, respondió ella, con los ojos enrojecidos. Si puedo llamar a esta casa hogar. Mateo se sentó frente a ella, con una lentitud que delataba cada año de dolor acumulado. Hogar no es un lugar, Clara. Es un acto. El acto de elegir, una y otra vez, quedarte con quienes te ven, incluso cuando tú no te ves. Antes de que ella pudiera responder, Camila irrumpió en la sala, con el rostro iluminado por una mezcla de terror y esperanza. Acabo de hablar con el notario, dijo, sin aliento. El hombre de traje fue a la caja de seguridad del abuelo anoche. La abrió con una llave que solo él tenía. Y sacó algo. ¿Qué? Preguntó Diego, que entró tras ella, empapado por la lluvia. Un diario. Pero no cualquiera. El diario personal del patriarca Valdés. El que nadie creía que existía. Elena, que apareció en el umbral con una bata cubierta de lana sin tejer, palideció. Ese diario, lo vi una vez. El día que me entregó su bendición. Me dijo, cuando el nombre esté a punto de caer, que la verdad lo levante. ¿Y qué dice? Preguntó Andrés, entrando con Emilio tras él. Nadie lo sabe aún, respondió Camila. Pero el notario me llamó porque el hombre de traje intentó destruirlo.
y en su desesperación, dejó caer una hoja. La tengo aquí. Extrajo un papel doblado de su abrigo. Lo desplegó con manos temblorosas. Todos se acercaron. La página estaba escrita con tinta sepia, con una letra firme y antigua: hoy nació mi nieta Clara. Elena la sostiene con manos temblorosas, pero con ojos llenos de luz. Temí que mi familia la rechazara. Temí que la historia se repitiera. Así que hice lo que creí correcto, la escondí, pero no la abandoné. Cada año, en su cumpleaños, dejaré una carta en la caja de seguridad. Para que, si algún día regresa, sepa que nunca estuvo sola. Que aunque el mundo la borró, yo la escribí en mi alma. Y en el alma de los Valdés, el amor siempre fue más fuerte que el linaje. Un silencio sagrado cayó sobre la habitación. Clara llevó una mano a su boca, conteniendo un sollozo. ¿Hay más?, preguntó, con la voz quebrada. Sí, dijo Camila. 30 cartas. Una por cada año de tu vida. En ese momento, Emilio tomó la palabra, con los ojos brillantes. El hombre de traje no es un abogado cualquiera. Es el nieto del antiguo mayordomo. Su abuelo fue el que ayudó a esconder a Clara. Y ahora quiere usar el diario para chantajear al tribunal, o le dan el 10% de la herencia, o quema las cartas. No puede hacer eso, gritó Diego. Sí puede, dijo Elena, con una calma que heló la sangre. Porque sabe que para Clara, esas cartas valen más que todo el oro del mundo. Clara se levantó, con una determinación que los dejó sin aliento. Entonces, lo enfrentaré. Hoy. Ahora. Es peligroso, advirtió Andrés. Más peligroso es vivir sin saber quién me amó, cuando creía que nadie lo hizo. Mateo la miró, y en sus ojos no había miedo, sino orgullo. Vamos juntos. Y así, bajo la lluvia persistente, 5 generaciones de Valdés, por sangre, por elección, por verdad, caminaron juntas hacia la ciudad, no como herederos, sino como guardianes de una historia que ya no temía al sol. Pero mientras el carruaje se alejaba, en una habitación del hospital, la señora Guzmán, en su lecho de muerte, abrió los ojos por última vez, y susurró a la enfermera: dígale a Clara, que el diario no es todo. Que la última carta, todavía no ha sido escrita. Y con esas palabras, cerró los ojos para siempre. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, el hombre de traje negro esperaba junto en el vestíbulo, el hombre de traje negro los esperaba junto a la caja de seguridad, con el diario en una mano y un mechero en la otra. No se acerquen, dijo, con voz tensa. Si alguien da un paso más, quemo todo. 30 años de cartas. 30 años de amor, convertidos en ceniza. Clara se detuvo a pocos metros. Lo miró fijamente, sin odio, sin miedo. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas? Él se rió, pero era una risa hueca, rota. Mi abuelo fue mayordomo de los Valdés. Trabajó toda su vida en silencio. Y cuando murió, no hubo nombre en su lápida. Solo un número. Yo crecí viendo cómo su lealtad fue olvidada. Así que ahora, quiero que el mundo sepa que hasta las sombras tienen derecho a su parte de luz. Pero no es tu luz, dijo Elena, con una calma que lo hizo titubear. Es la de Clara. Y tú no tienes derecho a encenderla, ni a apagarla. El hombre apretó el diario contra su pecho. Ustedes tienen todo. Nombre, dinero, historia. Yo solo tengo esta verdad, y la usaré como quiera. Fue entonces cuando Clara dio un paso adelante, y luego otro. Hasta que estuvo a 1 metro de él. Dame las cartas, dijo, con voz suave. Y te daré algo que nunca has tenido. ¿Qué?, preguntó él, con los ojos inyectados de dudas. Un lugar en la historia. No como enemigo. No como sombra. Sino como testigo. Porque sin ti, estas cartas nunca habrían salido a la luz. Y sin ellas, yo nunca habría sabido que fui amada desde el primer día. El hombre parpadeó. Una lágrima traicionera resbaló por su mejilla. Nadie me ha hablado así, en toda mi vida. Entonces deja que hoy sea el primer día,
susurró Clara. Hubo un silencio largo, roto solo por el tic-tac del reloj del vestíbulo. Luego, con manos temblorosas, el hombre le entregó el diario. Cada carta tiene una fecha. La última no está sellada. Dice, para leer cuando el nombre vuelva a tener alma. Clara tomó el diario como si fuera un niño recién nacido. Lo abrazó contra su pecho y, sin decir una palabra más, se volvió hacia los demás. Al salir del banco, la lluvia había cesado. Un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando sus rostros como una bendición tardía. De regreso en el roble, bajo la sombra del viejo roble, Clara se sentó en el banco donde todo había comenzado a sanar. Con manos cuidadosas, abrió la última carta. La leyó en silencio. Luego, con la voz temblorosa, leyó en voz alta: si estás leyendo esto, es porque el nombre Valdés ya no es una prisión, sino un puente. Y tú, Clara, eres el primer paso. No heredes tierras. No heredes títulos. Hereda el coraje de amar sin esconderte. Porque el verdadero linaje no se escribe en papeles, se siembra en el alma de quienes vienen después. Elena se acercó y tomó su mano. Ahora sí, todo está completo. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló frente a Clara. Perdóname por no buscarte. Pero desde hoy, seré el primer Valdés que camine detrás de ti, no delante. Clara lo miró, y por primera vez, lo llamó padre. Fue entonces cuando Mateo, con una lentitud cargada de siglos, se levantó y caminó hacia la pequeña capilla que Elena había construido años atrás junto al lago, una capilla sin sacerdotes, sin misas, solo con un altar de madera y una vela siempre encendida. Vengan, dijo, sin alzar la voz, pero con una autoridad nueva. Hoy no celebramos una herencia, sino una promesa. Todos lo siguieron. Elena tomó la mano de Clara. Camila se apoyó en el hombro de Diego. Andrés caminaba junto a Emilio, ya sin la distancia que alguna vez lo separó. Incluso doña Inés, con su paso lento, cerraba la fila, con los ojos húmedos de una paz que creyó nunca conocer. Dentro de la capilla, Mateo se volvió hacia ellos. No vestía traje de gala, ni anillos de sello. Solo una camisa sencilla, como la de un hombre que por fin ha decidido vivir sin máscaras. Durante décadas, comenzó, con la voz ronca pero firme, creí que proteger el nombre era callar la verdad. Pero hoy he aprendido que el verdadero honor no está en lo que ocultas, sino en lo que reconoces. Miró a Elena, y en sus ojos ya no había culpa, sino gratitud. Elena Rivas, fuiste mi esposa cuando el mundo no te permitía existir. Hoy, frente a quienes más amo, quiero que el mundo entero sepa, nunca dejaste de serlo. No por ley. Por amor. Elena no respondió con palabras. Solo asintió, con una lágrima que brillaba como una estrella fugaz. Luego, Mateo se volvió a Clara. Y tú, mi hija. Perdonémoslo todo, menos esto, que no te llame por tu nombre. Clara Valdés Rivas. No como reclamo, sino como ofrenda. Porque mereces llevarlo, no como carga, sino como canto. Clara dio un paso al frente, y tomó las manos de su padre. Y yo, te reconozco. No como heredero, ni como patriarca. Sino como hombre que, aunque llegó tarde, tuvo el valor de volver. En ese momento, Camila sacó un pequeño cofre de madera que había traído de la mansión. Lo abrió. Dentro, estaban las partidas de nacimiento de los 3 hermanos, y una nueva, recién sellada por el tribunal, Clara Valdés Rivas. Hija legítima de Mateo Valdés y Elena Rivas. Reconocida por voluntad familiar y afecto público. Firmamos todos, dijo Camila. Incluso Emilio. Porque el apellido ya no es una frontera. Es un abrazo. Emilio asintió, con los ojos brillantes. Y si alguien vuelve a cuestionar quién pertenece, que se enfrente a todos nosotros. Juntos. Doña Inés, con voz temblorosa, añadió: yo crié a una niña con el alma de su madre. Hoy la entrego, no con dolor, sino con orgullo. Porque el amor verdadero no se guarda. Se comparte. Elena se acercó entonces al altar y tomó la vela que ardía desde hacía años. Con ella, encendió otras 5,
una por cada alma que había sufrido, luchado y sanado. Que esta luz, dijo, sea testimonio, no somos los mismos que éramos. Y eso, es un milagro. Mientras la brisa movía las cortinas blancas de la capilla, Mateo tomó un anillo antiguo del bolsillo, uno que perteneció a su abuela, con una inscripción en latín, Amor vincit omnia. No es un anillo de compromiso, dijo, entregándoselo a Elena. Es un anillo de retorno. Porque aunque el tiempo nos separó, nuestros corazones nunca se divorciaron. Elena lo tomó, y esta vez, no lo guardó en un cajón. Se lo puso en el dedo, como quien cierra un círculo que nunca debió romperse. Y en ese instante, mientras el sol se hundía tras los árboles y las 5 velas ardían en armonía, algo más que un nombre fue restaurado, la fe en que el amor, incluso cuando se entierra, no la abrió. No hizo falta. Al verla, supo. Corrió al jardín, donde Clara y Elena tejían bajo el almendro, y se la entregó con manos temblorosas. Otra vez, dijo, con la voz quebrada. ¿Alguien más? Clara tomó la carta, la miró un instante, y en lugar de rasgarla o temerla, sonrió. No con amargura, sino con una serenidad que sorprendió a todos. Abra, dijo Elena. Clara rompió el sello. Dentro, una sola hoja, escrita con una caligrafía fina y antigua, sé quién soy. Sé quién fui. Y sé que ustedes han sanado lo que yo no supe sanar. No vengo a reclamar. Vengo a devolver. Porque el verdadero legado de los Valdés nunca fue el dinero, fue la memoria. Y yo guardé la última pieza. Al dorso, una dirección. Y una hora. Hoy. Al mediodía. ¿Vas a ir? Preguntó Camila. Sí, respondió Clara. Pero no sola. A las 12 en punto, los 7, Elena, Mateo, Clara, Camila, Diego, Andrés y Emilio, se encontraron frente a una casa pequeña en las afueras de San Lorenzo, cubierta de glicinas y rodeada de silencio. La puerta se abrió antes de que llamaran. Era una mujer anciana, de cabello plateado y ojos que parecían haber visto el nacimiento y la caída de dinastías. Los miró uno por uno, como si los reconocieran no por el rostro, sino por el alma. Pasen, dijo. He esperado este día desde que enterré a mi hermana. Los condujo a una sala llena de libros, retratos y cajas de madera. Sobre la mesa, una pequeña caja de terciopelo. Mi nombre es Valeria Valdés, dijo. Hija menor del patriarca. La que todos creyeron muerta en un accidente, pero que en realidad fue enviada lejos por desafiar las reglas de la familia. Me casé con un hombre humilde, tuve hijos, viví en silencio. Pero guardé esto, para el día en que alguien mereciera escuchar la verdad completa. Abrió la caja. Dentro, una llave. Y una fotografía descolorida, un grupo familiar. En el centro, una niña rubia, Clara, sostenida por Elena, y a su lado, Valeria, con una mano en el hombro de Mateo. Yo fui quien la llevó a Inés, confesó. Porque vi en los ojos de mi hermano el miedo, pero en los de Elena, el amor. Y supe que, si Clara sobrevivía, algún día todo esto tendría sentido. Clara la miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué ahora? Porque el amor verdadero no se mide por quien lo guarda, sino por quien lo entrega. Valeria les entregó la llave. Abre la caja del banco. La verdadera. La que el patriarca escondió detrás de la falsa. Allí no hay testamentos. Solo una carta, para ti, Clara. Y un nombre, Centro Cultural El Roble. Porque él soñó con esto desde el principio. Un lugar donde las historias olvidadas volvieran a ser contadas. Esa misma semana, en una ceremonia íntima bajo el viejo roble, Clara colocó una placa de bronce al pie del árbol. Aquí, donde el silencio fue más fuerte que la voz, ahora florece la verdad. En memoria de quienes amaron sin nombre, y de quienes tuvieron el valor de nombrarlos. Años después, niños corrían por los jardines del Centro Cultural El Roble, leyendo poemas, escuchando historias, aprendiendo que el legado no se hereda con sangre, sino con coraje. Y en una de las ventanas, Elena, con el cabello blanco como la nieve y los ojos aún brillantes, observaba a sus nietos, los hijos de Camila, los de Diego, y la hija de Clara,
jugando juntos, sin saber que sus apellidos un día fueron motivo de guerra. Mateo, ya frágil pero en paz, se acercó y tomó su mano. ¿Crees que lo logramos?, preguntó. Elena sonrió, mirando al horizonte. No lo logramos, Mateo. Lo seguimos construyendo. Cada día que alguien elige la verdad sobre el miedo, el amor sobre el orgullo, seguimos ganando. Y en ese instante, mientras la brisa movía las hojas del roble con un susurro antiguo, el viento llevó una nana lejana, la misma que una vez cantó una madre a su hija perdida. Pero ahora, ya no era un lamento. Era un canto de regreso. Porque en el roble, nadie vuelve.